en vivo. Vale, bueno, entonces muchísimas gracias a Familias Púrpura por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y para las personas que tienen epilepsia y depresión también, que vamos a entender la relación entre epilepsia y depresión. La charla se titula Entendiendo el estigma social en depresión y epilepsia. Mi nombre es Juan Orjuela, yo soy médico neuropsiquiatra. Lo primero es entender la definición de estigma. Según la RAE, el estigma es una marca o una señal en el cuerpo, una marca impuesta, por ejemplo, con hierro candente, que lo vemos, por ejemplo, en algunos animales, pero también se veía como signo de esclavitud, inclusive en la Alemania nazi, vemos como los judíos eran marcados o tatuados con ciertos números que designaban un código que los deshumanizaba. Entonces, el estigma tiene ese elemento como de una connotación social que puede tener una afrenta o una mala fama. Pero vamos a hablar de la epilepsia y es importante definir qué es la epilepsia para que nos quede claro. La epilepsia es una enfermedad, ¿no?, neurológica provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica del cerebro. Todos sabemos que el cerebro está conectado por trillones de neuronas y en esas conexiones hay una transmisión que es electroquímica y en la epilepsia lo que tenemos es un desbalance o un desequilibrio eléctrico que se manifiesta de muchas maneras, tanto a nivel motor como incluso psicológico. Más o menos una de cada 100 personas tiene epilepsia en el planeta. Es una condición que tiende a ser crónica, es decir, es muy raro que sean crisis puntuales en la vida y se quiten, aunque pueden pasar como las crisis que son febriles o por fiebre en la infancia, pero tiene en general a ser una condición que es crónica. Muchas veces, y la mayoría es incurable, como por ejemplo un diabético o un hipertenso, se convierte en una enfermedad crónica que es controlable pero incurable. Afecta a personas de todas las edades, vemos niños que tienen epilepsias muy temprano en la vida, incluso adultos mayores, en contexto, por ejemplo, de enfermedades de Alzheimer, de accidentes, traumas en la cabeza, pueden desarrollar epilepsia. Y son típicamente crisis recurrentes. Eso es un elemento importante en la epilepsia porque a mayor crisis, número de crisis, va a haber una mayor, digamos, catástrofe también emocional porque la enfermedad o la condición médica va a ser difícil de manejar. Tiene múltiples causas, puede ser genética, que se expresa muchas veces en el comienzo del desarrollo, estructural, es decir, una malformación, un tumor, un accidente, un trauma en la cabeza que pueda generar una epilepsia, o puede ser también de origen, por ejemplo, metabólico, por ejemplo, una baja de azúcar o de sodio, y afecta a las personas de todas las razas, clases sociales, de todos los países. Es una condición que afecta a todos los humanos, probablemente desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ir un poco hacia atrás, viendo o entendiendo cómo la sociedad empezó a rotular a las personas con epilepsia de cierta manera. Vamos entonces al Evangelio de San Marcos, donde en la Biblia, que es una buena fuente para saber qué estaba pasando hace 2000 años, decía, por ejemplo, maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Mudo quiere decir que ahí arrancó probablemente la crisis, pero en esa época no había electroencefalogramas, no había forma de hacer un diagnóstico adecuado. Y dice, donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, denotando una crisis que es motora, echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no lo han podido hacer. Por lo tanto, esto es muy importante porque si encontramos en el discurso bíblico, inclusive de muchas religiones, elementos que notan la relación entre una crisis epiléptica y la presencia de una aparición demoníaca. Esto lo vemos también, por ejemplo, Jesús diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Aquí vemos algunas de las representaciones donde se asumía que prácticamente tenían que exorcizar a la persona que tenía crisis epilépticas, porque los que han visto a una persona convulsionar saben que puede llegar a ser muy dramático, que hay cambios en la gesticulación, cambios en los músculos de la cara que los pueden hacer notar un poco, digamos, extraños muchas veces o con muecas
así las llamamos, gesticulaciones que pueden ser atípicas para la sociedad. Entonces, este tipo de expresiones también se toman mal si la persona no tiene una educación en relación con esto. Y en esa época, pues, se carecía de este tipo de educación. Incluso en el Ritual Romanum, que es un libro que recopila muchos rituales, como lo dice el nombre, está el famoso ritual para el exorcismo. Y sabemos que muchas personas con epilepsia han sido sometidas a exorcismos de manera innecesaria y realmente esto no hace más sino estigmatizar a la persona y reforzarle que es una condición, digamos, de un origen espiritual o mágico-mística que hoy en día, pues por supuesto, no tiene ninguna cabida. También ya hacia el lado del protestantismo, Martín Lutero decía o la denominaba como un morbus demoníacos, que hace referencia a lo mismo, pero también vemos como algunos libros típicos o muy significativos para el judaísmo, como el Talmud, donde son discusiones rabínicas de las tradiciones, de las leyes de los judíos, decía lo siguiente: el Talmud advierte a los padres sobre el riesgo que conlleva la infracción de las reglas religiosas. O sea, cuando hay una infracción de la norma, por ejemplo, sobre las relaciones sexuales, podrían terminar en un fruto con epilepsia. Y aquí hay un elemento muy importante, y es la noción de castigo que pueden tener algunas personas con epilepsia o los familiares. Dicen, las mamás me dicen a mí en consulta, pero yo qué hice mal durante mi vida o qué hice mal durante el embarazo para que me saliera un hijo con epilepsia. O la misma persona se puede sentir como si fuera un castigo porque ha hecho algo mal en la vida. Y ese tipo de nociones de castigo vemos que ya tienen pues, un elemento también antiguo y que se discutía en ciertos libros. En Estados Unidos también, hacia la época de 1956, estaba prohibido a las personas con epilepsia contraer matrimonio en 18 estados. Esto, por supuesto, nos da una connotación eugenésica. Recordemos que la eugenesia es como si uno pudiera filtrar a las personas que no tienen ciertas condiciones de salud mental o neurológicas digamos, dejarlas relegadas como personas con discapacidad intelectual y en esta época con epilepsia, ¿no? Un poco lo que hacían los nazis. Y es muy reciente y realmente una prohibición muy estigmatizante para estas personas. En los años 70, aún más reciente, incluso era legal en ese mismo país negarles a las personas con crisis entrar a los restaurantes, a los teatros, a los centros recreativos, a los niños y a los espacios públicos. O sea, una restricción social. Usted tiene epilepsia, usted convulsiona, no entra a este restaurante. Y era completamente legal hasta hace relativamente poco. Obviamente esto ha venido cambiando y en Colombia ya existe una legislación específica incluso para la epilepsia. Está la ley 1414 del año 2010, por la cual se establecen medidas especiales para proteger a las personas con epilepsia. Y en esta ley, por ejemplo, está este parágrafo, este artículo que dice que se prohíbe a toda persona natural o jurídica que realice o propicie cualquier acto discriminatorio, eso es muy importante, que con ocasión a su enfermedad se presente en contra de la persona que padezca epilepsia. Es decir, que ya hay una ley que nos cobija para no discriminar a las personas con epilepsia y también ha pasado en algunas condiciones de salud mental. Entonces ya por lo menos estamos viendo que los países y las instituciones se están volcando a la protección de esta población. Ese artículo salió en Semana ya hace un buen tiempo, pero era la entrevista con María Angélica Mayarino, que decía que vivía una vida con miedo por un mal oculto, ponen allí que era la epilepsia, e incluso ella cuenta, pues ya en años mucho más recientes, que un obispo amigo de la familia intentó exorcizarla por pensar que su cuerpo estaba siendo habitada por un mal espíritu, es decir, cosas de la Edad Media que ya pensábamos que eran obsoletas, hoy en día siguen pasando en algunas poblaciones y en algunos contextos que definitivamente lo único que hacen es retrasar la atención al médico. Si uno empieza a atribuirle temas de brujería, maleficios, pecados, cambios lunares, lo único que uno va a lograr es que la persona siga con crisis, que siga el sufrimiento y que acuda tardíamente al médico. Eso pasa también mucho en la salud mental, con las enfermedades mentales. La persona tiene una esquizofrenia, tiene una depresión y van a muchas partes y al final lo que hacen es prolongar el sufrimiento por no buscar una ayuda médica adecuada. Pero realmente, ¿cómo se construye un estigma social? O sea, ¿qué tiene que pasar en la sociedad para que
una persona sea señalada. Entonces, este autor que se llama Carrizosa tiene un artículo interesante que se llama El estigma en epilepsia, y él dice que primero debe haber un grupo que establece diferencias humanas relevantes. Entonces, el grupo dice, usted tiene algo que puede ser negativo y yo tengo algo, yo no tengo ese algo negativo. Entonces, hay una diferencia entre usted tiene y yo no tengo. Y esas características negativas promueven un distanciamiento social. Como usted tiene epilepsia, yo mejor me distancio de usted, yo prefiero evitarlo. Y para el afectado, obviamente ocurre una pérdida del estatus, se siente rechazado y se siente objeto de discriminación. Y al final los poderes políticos, económicos, religiosos, sociales, le pueden adjudicar a esta característica negativa una enfermedad al catalogarlo como estigmatizable. Entonces vemos que siempre surge a partir de la diferencia y de la connotación negativa que tiene en la sociedad. De hecho, en este estudio hablan que el 66% de los pacientes con epilepsia se sienten socialmente discriminados. Es decir, 2 de cada 3 personas sienten que esto que estoy diciendo está pasando realmente en la sociedad. Entonces, ¿cómo opera el estigma? El estigma puede ser internalizado y a eso lo llamamos también un autoestigma. Uno también se puede señalar a sí mismo, ya vamos a desarrollar un poco mejor esta idea, pero también hay un estigma que es interpersonal, interpersonal con la familia, con los amigos o a nivel institucional. Al punto que podemos entender el estigma social en este artículo de Spínola en el 2014, donde uno puede tener como 3 capas del estigma: un estigma que uno mismo internaliza, mi autoestigma, un estigma interpersonal y un estigma estructural o institucional. Entonces hay que abordar justamente esas capas del estigma para poder cambiar esta conducta. Con relación a la discriminación de los familiares hacia el sujeto con epilepsia, vemos que pueden haber actitudes negativas de la familia hacia el paciente. Con esto quiero decir, hay familias que dicen, me da vergüenza salir con mi hijo, me da vergüenza llevarlo a una reunión, y qué pasa si de pronto tiene una crisis, y qué pasa si de pronto lo rechazan los amiguitos. Entonces muchos padres sienten vergüenza. Por ahí escucho el micrófono abierto, si lo pueden silenciar, por favor. Las madres también se culpabilizan, como les digo, pueden decir, pero yo qué hice durante el embarazo, qué fue lo que tomé, porque es un castigo divino esto que le está pasando a mi hijo. También los pueden tratar como inútiles o como minusválidos. Recuerdo una paciente que tenía epilepsia y la mamá le decía que no podía tomar un bus, a pesar de que estaba controlada su epilepsia. Tú no puedes tomar, ya era un adulto, ¿no? Un adulto de 30 años, tú no puedes tomar un bus, tú no puedes montarte allá, tú no puedes salir a montar bicicleta, tú no puedes, cuando tenía una condición que estaba controlada. Entonces los empiezan a tratar muchas veces como inútiles o minusválidos, y eso por supuesto afecta la autoestima. Además, muchos cuidadores están realmente cansados porque hay que ir a citas médicas constantes, hay que reclamar medicación, las crisis muchas veces continúan, los efectos adversos, y muchos cuidadores empiezan a sentir también cansados, y esto puede generar a veces conductas pasivo-agresivas también por parte de la familia, ¿no? Entonces, a veces la misma familia, que es el núcleo primario, se encarga de señalar a la persona con epilepsia, y esto, por supuesto, debemos modificarlo también en la consulta. Yo recuerdo en el colegio un caso que siempre lo pongo como ejemplo, y básicamente era un estudiante de mi curso que tenía epilepsia, y él tomaba un medicamento que se llama fenitoína, que desafortunadamente genera en algunas personas este fenómeno que se llama hiperplasia gingival, que es que las encías crecen y aumentan de volumen, y da esta apariencia, pues que evidentemente no es agradable. Le decían Munra, ¿no? O sea, le poníamos apodos, y la gente se reía, y realmente nadie medía pues que lo estábamos estigmatizando y lo estábamos señalando. Esta persona también se notaba que sufría con todo esto, pero cuando no hay información, cuando no hay un apoyo por parte de los profesores, del colegio, de la institución, pues simplemente este tipo de comportamientos se perpetúan. También puede haber, como lo digo, una discriminación institucional. Muchas veces la persona en la entrevista de trabajo no puede decir que tiene epilepsia porque inmediatamente queda descartado. Entonces, muchos pacientes les toca decir pues que no sufren de eso, o decirlo muy concretamente, muy puntualmente. Igual pasa también con la depresión o con alguna enfermedad mental, un trastorno bipolar,
muchas veces en la misma entrevista laboral ya no los aceptan por esta razón. Pero digamos que si logra entrar a trabajar en una empresa y llega a tener una crisis convulsiva, aparecen también comentarios de los compañeros negativos. Recuerdo una paciente que estaba exponiendo frente a una junta importante, tuvo una crisis y desafortunadamente relajó esfínteres, se hizo pipí en ese momento y obviamente se levanta confusa en medio de la reunión y se mira el pantalón y pues se había orinado. Entonces esto generó un impacto fuerte en su autoestima, pero también muchos comentarios negativos que hicieron que al final renunciara, desafortunadamente. Entonces la gente tampoco mide sus respuestas frente a eso. Los pacientes también ocultan tener la enfermedad por miedo a ser rechazados o despedidos. Incluso cuando están conociendo a otras personas, no es fácil abrirse o decirle de entrada a una persona que le gusta, pues que tiene una epilepsia. Y recuerdo, ese alumno decía, el profesor me decía que era un idiota y un retardado, ¿no? O sea, los mismos profesores muchas veces pueden hacerlo. Ahí está estudiado y está medido que las personas con epilepsia habitualmente o tienden una mayor proporción a quedar solteros o a estar desempleados. No es fácil, sobre todo cuando hay crisis muy seguidas, 2, 3, 4 crisis por semana, tener un empleo estable. Muchos tienen abandonos tempranos de los estudios académicos, no pueden terminar colegio o la universidad según la frecuencia de las crisis. Muchos no alcanzan un estatus económico que desearían y terminan dependiendo de su familia. Por tanto, es una situación que realmente es difícil de llevar cuando no se ha podido controlar. Pero también hablamos del estigma internalizado o de la autoestigmatización, y es como la persona se señala a sí misma en un componente, digamos, como de látigo psicológico, donde ellos se sienten peligrosos. Yo recuerdo un paciente que me decía que es que yo para qué salgo con amigos y yo soy un peligro, terminé convulsionando en el bar al que fuimos, si me trasnocho también me va mal al siguiente día. Se sienten como peligrosos algunos o se sienten como un estorbo para los demás. Dicen es que mi mamá no ha podido trabajar bien porque se la pasa acompañándome a consulta o a los medicamentos, entonces pueden tener muchos elementos de baja autoestima y algunos pueden expresar que le causan miedo a las personas porque evidentemente, como les digo, hay muchos tipos de crisis, pero las crisis que son motoras, donde la persona cae al piso, mueve las extremidades, a veces hay gritos, a veces hay muchas cosas que pasan allí que no son habituales para la gente y pueden sentir eso, que les da miedo como a la gente, o negar la enfermedad, que es muy frecuente, yo no tengo esto, entonces eso pasa mucho en los adolescentes, yo quiero seguir saliendo a rumbear, quiero seguir tomando trago, me quiero seguir trasnochando, yo no me tomo ninguna medicación, entonces niegan la enfermedad y por supuesto esto lo que hace es que tenga más crisis, porque la enfermedad, así se niegue, va a estar allí, ¿no? Es como el COVID, hay gente que puede negar que no existe el COVID, pero pues está allí, es evidente. Y por supuesto todo esto lleva a una insatisfacción con su vida. Además, la epilepsia pues, puede ser una enfermedad de difícil manejo. Se sabe que a mayor número de crisis hay mayor discriminación social. Esto pasa en las epilepsias que son refractarias, que tienen una frecuencia alta. Algunos pacientes requieren hasta 2 y 3 medicamentos para controlar las crisis y por supuesto muchos de ellos tienen efectos adversos. Hay unos que pueden aumentar de peso, otros pueden dar caída del pelo, otros pueden dar cambios gingivales. Pero todo esto obviamente se sopesa en que le va a ayudar al control de las crisis, pero muchas veces no es fácil manejar también los efectos adversos de los medicamentos a nivel o sedativo, a nivel cognitivo. Muchos pueden que estén tranquilos y bien de las crisis, pero se sienten lentificados, sienten que tienen dificultades para tomar decisiones. Otros también requieren cirugía, algunos casos son muy exitosos donde pueden erradicar el foco epiléptico e inclusive desaparecer las crisis. Y lo otro es que la epilepsia, y aquí lo empiezo a vincular con el tema de salud mental, casi siempre termina alterando algún otro tipo de sistema cognitivo o emocional y es muy frecuente encontrar que hay fallas de atención en las personas con epilepsia, que hay fallas en lo que llamamos funciones ejecutivas, es decir, la capacidad para planear, organizar y secuenciar. También algunas alteraciones en la memoria muy reciente, en la memoria de trabajo y algunos síntomas psiquiátricos como pueden ser la depresión, la psicosis, los trastornos de ansiedad son muy frecuentes y ya en un momento voy a hablar un poquito más de la relación entre depresión y epilepsia, que es el nombre de esta charla.
Digamos que a partir de todo este tema de la estigmatización, ya en el año 97, la Liga Internacional de la Epilepsia designa el 26 de marzo como el Día Púrpura para generar un soporte a las personas con epilepsia, para hacer visualizar o visibilizar ante la población que esto existe y que hay que tener también empatía, ¿no? Lo designaban como la epilepsia fuera de las sombras. Y vamos entonces con el estigma de salud mental que se parece mucho. La diferencia un poquito con la psiquiatría y la salud mental es que la psiquiatría tiene un pasado que no le favorece en el sentido de los tratamientos que se daban en la psiquiatría en el siglo XIX, en el siglo XVII, donde pues no habían psicofármacos, no habían medicamentos básicamente para tratar las enfermedades, no había tecnología, no habían imágenes cerebrales, no había muchas cosas. Entonces, pues encontraba uno tratamientos como este, por ejemplo, esto es real, la silla giratoria en el siglo XIX, donde ponían al paciente a girar y a girar y a girar hasta que pues mareaba, vomitaba y de esa manera generaban como una especie de catarsis del síntoma. Otras que eran las sillas de restricción, ¿no? Para focalizar al paciente y que no se dispersaran sus pensamientos psicóticos. El confinamiento, la persona que estaba agitada, que era peligrosa, la podían meter en esta especie como de armario ahí, vertical, horizontal, y que quedaba prácticamente encerrada por muchas horas. La hidroterapia, también los baños de agua caliente, muy caliente, para aparentemente que la persona sudara y liberara todo, pues esa condición o esos malos humores. Pero pues todo esto sabemos que era improvisación y ese tipo de terapias desafortunadamente le dieron a la psiquiatría un muy mal nombre, incluso los mismos manicomios, las películas también se encargan de incrementar ese estigma hacia la psiquiatría, entonces muestran ahí a la persona con camisa de fuerza, que sí existió en algún momento también. Entonces toda esta historia de la psiquiatría hace que sea mucho más estigmatizable la persona que tiene una enfermedad mental. Incluso también en el siglo XX, este señor que se llama Walter Freeman, que era un neurocirujano, paseaba por muchos estados en Estados Unidos haciendo un procedimiento que se llamaba la lobotomía, donde básicamente introducía un picahielo por esta zona supraorbital, o sea, por encima de los ojos, y llegaba hasta el lóbulo frontal. Lo que hacía era, digamos, un daño, se llamaba una lobotomía frontal, y la persona quedaba apática. Apática es que pues ya no estaba agitada, ya no estaba agresiva, pero pues estaba completamente plana, casi como un vegetal. Entonces, también ese tipo de tratamientos, pues ya en retrospectiva uno dice era una barbaridad, pero pasaron hace relativamente poco tiempo. Eso ha hecho que hayan muchos movimientos antipsiquiátricos en el mundo, hay varios libros, hay varios autores que lo han mencionado, inclusive hay organizaciones como los cienciólogos que se sabe que no tienen como mucha afinidad por los tratamientos psiquiátricos. Y pues todo esto, digamos que ha hecho que en algunas generaciones, yo siento que esto pasa más en las generaciones de nuestros papás, nuestros abuelos, que asocian ir al psiquiatra con estar loco, ¿no? Entonces, pero el psiquiatra es para los locos, decían en mi casa, ¿no? Al principio, hace muchos años, el psiquiatra es para los locos. Y realmente eso no es así. Hoy en día los psiquiatras somos vistos como médicos de la salud mental. Hoy en día la gente consulta porque está triste, porque tiene insomnio, porque está en un duelo, porque no sabe qué decisión tomar respecto a un trabajo, si seguir o no. O sea, hoy en día la psiquiatría ya se está abriendo mucho más a la sociedad y la gente está consultando y se está cuidando más la salud mental. Pero para algunas personas todavía lo ven así, como el psiquiatra es porque está loco. Entonces, les da miedo asistir a la consulta porque qué dirán, será que tengo, esta semana me decía una paciente, bueno, pero si estoy loca o no estoy loca. Pues resulta que ni siquiera la locura es un diagnóstico, eso no existe como diagnóstico, pero la gente todavía tiene en su imaginario que lo puede llegar a estar. También hay temor de hablar de la salud mental con los jefes, con los compañeros, con la pareja. Yo tengo pacientes que llevan 5 años con la pareja y esconden los antidepresivos, se lo toman por la noche sin que se dé cuenta. Hay mucho miedo todavía en algunas personas para hablar de la salud mental y eso tiene que ver también con el estigma que se le da a nivel social. Pueden haber muchas falsas creencias con los medicamentos y eso es muy frecuente. Mucha gente dice, no, pero los medicamentos todos generan dependencia, adicción, los antidepresivos, el que los empieza a tomar nunca más los puede dejar. Entonces hay una cantidad de falsas creencias con los medicamentos. Sí hay unos que pueden generar dependencia,
que son las benzodiazepinas, si la persona la toma por muchos meses, pero realmente siempre las mandamos a dosis bajas. Los antidepresivos no generan dependencia, son muy bien tolerados. Entonces, se trata también de manejar muy bien la información, o sea, de qué es verdad y qué es falso, porque dentro de ese sistema de creencias podemos estar engañados de lo que implicaría un tratamiento psiquiátrico. También la preferencia por medicamentos homeopáticos o naturistas, que yo no estoy en contra de ellos, pero realmente si uno tiene una depresión muy fuerte, un riesgo de suicidio, pues la pasiflora no te va a ayudar, la valeriana tampoco, el cannabis medicinal tampoco te va a ayudar para una depresión fuerte. Entonces hay que buscar ayuda. Es una condición médica y hay que buscar ayuda. También los mismos médicos estigmatizan a la persona con enfermedad mental. Yo hice mi año rural en Sincelejo, una clínica de salud mental, y recuerdo que cuando las personas de la clínica las íbamos a remitir, por ejemplo, por apendicitis, por problemas de vesícula, era un problema porque no lo recibían. No, no, viene el psiquiátrico, no, mejor no. Entonces, los mismos médicos, muchas veces pasa eso, uno los ve, que llegó la paciente con la loca, o llegó la histérica, o no sé quién, o sea, como la connotación negativa muchas veces también ocurre en algunas poblaciones médicas, o la típica es que esa paciente es psiquiátrica, ¿no? Llaman al psiquiatra porque es psiquiátrica, ¿no? Porque no quiso, por ejemplo, firmar un consentimiento informado. Lo que les cuento, la dificultad para remitir, el problema para conseguir una ambulancia muchas veces. Entonces, todo esto pues, nos da un estigma importante. Ahora sí les cuento cuál es la relación entre la depresión y la epilepsia, porque he mencionado ambas partes de manera separada. Resulta que la depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuentemente asociado a la epilepsia. En Colombia hay estudios por el doctor Rivas y documentó que más o menos hasta el 57%, o sea, más de la mitad de los pacientes con epilepsia tienen depresión asociada y a eso lo llamamos una comorbilidad, o sea, que están ambas condiciones presentes. Y dentro de todos los tipos de epilepsias, la epilepsia del lóbulo temporal es la que tiene una prevalencia más alta. Entonces, si uno tiene epilepsia del lóbulo temporal, la probabilidad de tener una depresión es casi del 60%. Pero va a depender mucho de si la epilepsia está controlada o no controlada. Si la epilepsia no está controlada y la persona tiene muchas crisis, la depresión puede subir también, como les decía, hasta el 50%, pero si la crisis está controlada, la epilepsia está controlada, la depresión baja muchísimo a un 3 o un 9%. De ahí la importancia de tener una crisis o una epilepsia que están controladas con la medicación. Hay varios tipos de depresión en la epilepsia, que es diferente a la depresión, digamos, común. Las personas que tienen epilepsia pueden tener depresiones que llamamos ictales, es decir, durante el momento de la epilepsia puede sentir tristeza, puede llorar como parte de la crisis eléctrica que tiene su cerebro, se puede deprimir en ese momento, pero también hay unas que llamamos periictales. Periictal significa antes o después de la crisis epiléptica. En este caso, muchos pacientes describen cambios de ánimo, llanto, pesimismo, pensamientos de muerte, de suicidio, unos días antes de que les dé las crisis, y otros les pasa, pero en el periodo que llamamos post-ictal. Tienen la crisis y pueden durar horas, días o semanas con tristeza, con desánimo, con pensamientos de minusvalía, de culpa, de por qué otra vez, pero no puede ser cierto, que volví a recaer, qué fue lo que hice mal. Entonces pueden haber muchos momentos para la depresión y la epilepsia. Y hay un trastorno muy interesante que se llama el trastorno disfórico interictal. Disfórico en psiquiatría significa irritabilidad, rabia e impulsividad. Que son personas que ya tienen su epilepsia más o menos controlada, pero que constantemente están irritables, impulsivos, muy reactivos, muy inestables emocionalmente. Y eso puede hacer parte también de la manifestación de una depresión subyacente. Entonces vemos que hay una relación bidireccional entre tener epilepsia, es decir, si tengo epilepsia, tengo más riesgo de tener depresión, pero algunos investigadores, como este que es muy reconocido, el doctor Andrés Kanner, también han mencionado que la depresión puede ser un factor de riesgo para tener epilepsia, que es mucho menos frecuente pensarlo así, pero hay algunos estudios que lo pueden corroborar. Entonces parece que ambas van de la mano, por eso la alta prevalencia que encontramos. Pero básicamente toda esta historia puede tener un desenlace muy negativo y es el suicidio. Si ustedes tienen, este estudio se hizo en Brasil, si ustedes tienen, por ejemplo, una epilepsia del lóbulo temporal, más una depresión, más este elemento de impulsividad,
pero además la persona tiene fallas cognitivas, está disejecutivo, le da un riesgo, según este estudio, de un 81% de hacer un intento de suicidio. O sea que es muy importante tratar la depresión y la epilepsia, porque si esto no se trata, el riesgo de suicidio, que es el peor desenlace de una depresión, es la verdad bastante alto. Entonces, para entender por qué y cómo abordar y cómo tratar la epilepsia y la depresión, podemos ir al modelo de Herman y Whitman, que es un modelo muy conocido, donde ellos dicen que hay diferentes variables en juego o fuerzas en interacción. Por ejemplo, la epilepsia y la depresión tiene claramente una variable neurológica. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener tantas crisis eléctricas, el funcionamiento de su cerebro va cambiando y se sabe que las estructuras que soportan las emociones, que se llaman el sistema límbico y paralímbico, van cambiando y la persona va modificando su estado de ánimo en la medida que su cerebro también va cambiando. Entonces, ambas van de la mano desde el punto de vista muy biológico. Por eso se llama la variable neurológica. Pero vimos también que hay variables que son sociales, que no dependen del propio cerebro, sino todo ese tema que les he mencionado del estigma, del autoestigma, de las instituciones, tiene que ver también con que una persona al final desarrolle un episodio depresivo. Y también el tratamiento, se sabe que hay algunos anticonvulsivantes que podrían favorecer los cuadros depresivos, como el fenobarbital, como la vigabatrina, que no son tan utilizados, pero también hay anticonvulsivantes que pueden tener un efecto positivo sobre el estado de ánimo, como por ejemplo el divalproato de sodio. Entonces, va a ser la mezcla entre estos tres factores lo que nos explica la epilepsia y la depresión. Y por supuesto, todo esto termina afectando la calidad de vida. Al final, una persona que convulsiona, que está deprimida, que está pensando en morirse, se ve afectado en su calidad de vida y sufre con esto, con esa situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque aquí también es algo importante. ¿Qué se puede hacer para tratar esto? Pues la variable neurológica con medicamentos, entonces podemos dar antidepresivos, y uno puede dar antidepresivos o tomar antidepresivos cuando tiene depresión más epilepsia. De hecho, hay consensos muy amplios donde se dan pautas para que los médicos traten las condiciones que llamamos neuropsiquiátricas asociadas a la epilepsia. Hay artículos también como este que dice, miren, no le tengan miedo a tratar la depresión y la epilepsia. Y muchos médicos están fomentando eso, desde la psiquiatría, la neuropsiquiatría y la neurología. Trate a su paciente de la depresión, no solamente le vea la epilepsia, pregúntele cómo está de ánimo, mídalo con escalas. Bueno, entonces se pueden dar muchos medicamentos. Hay unos antidepresivos que no son tan seguros, no se puede tomar cualquiera. Por ejemplo, no se recomienda tomar bupropión, maprotilina, clomipramina o amoxapina. Bueno, y para ¿qué hacemos con las variables del estigma social? O sea, un medicamento no va a hacer que a uno se la dejen de montar tanto en el colegio, pero sí la psicoterapia nos ayuda tanto a la parte biológica, pero también a toda esta parte de las herramientas psicológicas para enfrentar el estigma, para tener mejor autoestima. Y en ese sentido, pues nos sirve también la psicoterapia. Bueno, también hay ejemplos de eso, revisiones sistemáticas que nos muestran cómo se las intervenciones. Y también, apenas escucho por ahí un micrófono prendido, si lo pueden apagar, gracias. También relacionadas con el tratamiento, como les decía, hay anticonvulsivantes que tienen un efecto positivo sobre el estado de ánimo. Por ejemplo, la lamotrigina es muy buena para mejorar temas depresivos, el divalproato de sodio, por ejemplo, el levetiracetam, aunque es bueno el quebra, pero puede generar a algunos pacientes mucha irritabilidad. Entonces hay que mirar si el medicamento puede estar generando cambios afectivos. Entonces yo les cuento, pues hace unos años, donde hice mi subespecialidad en neuropsiquiatría, pues aquí estoy yo, como más joven, aquí está un grupo de compañeros, mi profesor, el doctor Ramírez, en el Instituto de Neurología en México. Quisimos hacer una investigación justamente de eso que estoy hablando, y nos hicimos la pregunta, bueno, en pacientes mayores de 18 años con epilepsia del lóbulo temporal y depresión, o sea, lo que hemos hablado de epilepsia y depresión, ¿qué tan efectiva es la psicoterapia grupal comparado con un tratamiento antidepresivo? Y lo que hicimos fue tomar dos grupos, un grupo que lo mandamos a psicoterapia, o sea, terapia que llamamos cognitivo-conducti, y otro grupo que le dimos antidepresivos. Y lo fuimos midiendo en la semana 0, en la sexta y en la 12 semana. Esa fue la estructura que utilizamos. Eso está, más adelante les muestro un artículo que publicamos de esto, pero cada objetivo de la sesión tenía
un elemento muy claro era, por ejemplo, modificar el estado de ánimo, identificar los cambios anímicos, bueno, todo este tema de la terapia cognitivo-conductual. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Cómo nos fue en esta investigación? Pues encontramos 7 pacientes que los metimos a psicoterapia y 8 pacientes que fueron a tratamiento con antidepresivo. Estos pacientes tenían más o menos en promedio 38 años, o sea, la muestra eran personas jóvenes. La mayoría eran mujeres, el 73% eran mujeres y el 27% eran hombres. Y como es esperable, la mayoría, el 46% eran solteros. 33 estaban casados y los demás en unión libre, pero la mayoría eran personas que estaban solteras, como es esperable y les he contado pasa en la epilepsia. Muchos de ellos tenían muchos años con crisis. En promedio, la muestra en los pacientes llevaban más o menos 17 años teniendo epilepsia, o sea, ya un buen tiempo con las crisis. Y eran personas que tenían muchas crisis al mes, tenían casi 5 crisis al mes, es decir, 1 o 2 crisis por semana. Es personas que eran solteras, que tenían epilepsias de larga data, que tenían muchas crisis, que estaban, por supuesto, deprimidas también, porque para eso entraron al estudio, y que tenían una escolaridad de primaria únicamente, porque muchos de ellos no han podido terminar el colegio ni siquiera, y muy pocos eran profesionales. Muchos de ellos tomaban hasta 2 y 3 antiepilépticos, que es muy frecuente en personas que tienen epilepsias del lóbulo temporal, que son refractarias. Y al grupo que le dimos antidepresivos, le dimos sertralina a dosis de 50 o a algunos a 100 miligramos, y a otros les dimos un antidepresivo que se llama citalopram. Bueno, todo esto se llaman medicamentos ISRS. Entonces, eso fue lo que dimos como tratamiento antidepresivo y los comparamos con los que iban para psicoterapia. Pues fue muy interesante porque, miren ustedes, al principio, esa es una escala de depresión. Los que están en azul son los pacientes que fueron únicamente a la psicoterapia, y los que están en verde fueron los que tomaron medicamentos. ¿Y qué encontramos? Que en la semana 0, por supuesto, todos estaban muy deprimidos en esta escala, que es la escala de Beck. Tenían puntajes de 20, 23 de depresión, o sea, depresiones muy altas, pero a la 6ª semana vimos que ambos grupos tuvieron una reducción en los síntomas depresivos que se mantuvo incluso hasta la semana 12. Es decir, vimos que tanto los pacientes con medicamentos antidepresivos como con psicoterapia estaban logrando reducir de manera muy importante los síntomas depresivos. También vimos en esta otra escala que se llama HATS-D cómo al principio estaban muy deprimidos, y vean ustedes cómo con el paso del tiempo los pacientes empezaron a disminuir la sintomatología depresiva, e incluso esta que mide ansiedad también con la terapia cognitivo-conductual bajaron mucho en la ansiedad, y también al principio subieron con la medicación y después tuvieron un descenso muy importante en los síntomas de ansiedad. La ansiedad y la depresión casi siempre van de la mano. Pero lo más interesante del estudio fue que esa escala, que es la escala de calidad de vida que se llama QOL 31, nos mostró que en la medida en que los pacientes iban mejorando de la depresión, iban aumentando su calidad de vida o tenían una percepción de tener una mejor calidad de vida. Y eso era muy importante porque al final nos dimos cuenta que mejorar la calidad de vida, pues por supuesto traía mayor bienestar para los pacientes y podían recuperar, no sé, sus actividades, podían tener un trabajo o estudiar o culminar sus actividades. También encontramos, esto fue muy interesante, sobre el riesgo de suicidio, que lo medimos también con una escala que se llama MINI. Vimos cómo la terapia psicológica ayudó a reducir el riesgo de suicidio, e incluso la medicación también ayudó a que estos componentes se disminuyeran. Y algo muy interesante del estudio fue que en la medida en que iba mejorando la depresión, iba aumentando la calidad de vida, la frecuencia, ojo con este dato, la frecuencia de las crisis epilépticas disminuía, al punto que el total de la muestra tuvo un 26% menos crisis al final, solamente mejorando la depresión. Entonces, es muy importante que si uno quiere que la persona tenga una estabilidad en su epilepsia, tiene que tener una estabilidad emocional. Incluso con los medicamentos se logró una mejoría de las crisis hasta en un 40% menos crisis. Por lo tanto, después de 12 semanas, en total, todos estaban convulsionando menos, pero porque mejoró la depresión. Eso es muy importante. Entonces, ya para finalizar, pues esa es la discusión del artículo, ¿no? Entonces, finalmente, nuestro estudio sugiere que el principal impacto en los grupos se da. En los de psicoterapia, el principal impacto es
la reducción de la depresión y de la ansiedad, o sea, hacer psicoterapia, sentarse, ¿cómo era la psicoterapia? Era grupal, se sentaban con un terapeuta cognitivo-conductual, se le daba todos los pasos que mencioné al comienzo, se hacía una terapia psicológica y vimos reducción de la depresión y la ansiedad, mejoría en la calidad de vida y reducción del riesgo de suicidio. Con la medicación encontramos también baja la ansiedad, la depresión y mejoría en la calidad de vida y muy importante la reducción en las crisis también. ¿Qué ventajas tiene la psicoterapia? Que no tiene efectos adversos. Uno va a psicoterapia y básicamente, pues, si puede pagarla, está bien, ese es uno de los temas con la psicoterapia, que no es tan barata, pero no tiene efectos adversos. Tiene un impacto positivo en la calidad de vida y en el riesgo de suicidio. Y además es limitada en el tiempo. No es que uno dure 10 años en psicoterapia, sino como les mostré, en este estudio hicimos 12 sesiones de psicoterapia y por lo tanto son más o menos 3 meses de tratamiento psicoterapéutico. ¿Qué desventajas tiene la psicoterapia? Que para algunos pacientes era difícil trasladarse, eso era en Ciudad de México, entonces tenían que venir de diferentes estados, que coger metro, que la crisis, que quién me acompañaba, entonces la psicoterapia a veces no es fácil de trasladarse, pero hoy en día con la virtualidad se puede hacer mucho más fácil. Y que a veces también las personas están muy desconcentradas por las fallas cognitivas, por la medicación, entonces a veces no era tan fácil que absorbieran la información que estábamos dando. La ventaja de los medicamentos antidepresivos fue que lo toleraron muy bien, o sea, la gente no estaba sedada, ni dormida, ni le dio diarrea, o sea, lo toleraron muy bien. Ese tipo de antidepresivos tienen un costo que es bastante razonable, tienen escasas interacciones con los antiepilépticos, o sea, se puede mezclar con los antiepilépticos también, no hay problema con esos que mencioné, con los antiepilépticos, y tiene una buena respuesta con dosis promedio, no tocó subirle muchísimo las dosis para que la gente se sintiera mejor. La desventaja es que parece que los antidepresivos tienen un menor impacto sobre la calidad de vida y eso tiene sentido porque evidentemente la psicoterapia ayuda a combatir el estigma también, le da herramientas psicológicas para que tenga más autoestima y no se sienta de pronto tan atacado por la sociedad. Entonces ya esta es mi penúltima diapositiva. Definitivamente para combatir el estigma se necesita mucho más. En este estudio, pues, más o menos logramos ver que el impacto de la psicoterapia y de los medicamentos era positivo, pero hay que trabajar con la comunidad, hay que hacer charlas de este tipo, hay que tener una inclusión social, hay que modificar algunos aspectos de la cultura, también institucional, familiar, hay que educar, hay que crear leyes como la que les mencioné, que apoyen pues a esta población que tiene no solamente enfermedades neurológicas, sino también mentales. Entonces, con esto acabo mi charla. Este es el artículo que finalmente salió publicado. Ustedes lo pueden buscar. Aquí estoy yo, pues, como primer autor, pero obviamente también aquí hubo un grupo de personas que fueron fundamentales para el estudio. Se titula Tratamiento de la depresión en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, el estudio de la terapia conductual con los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos. Este es mi Instagram por si quieren seguirme y agradezco a Familias Púrpura por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos algunas preguntas. Acá hay Paula nos pregunta, ¿alguna forma de evitar la depresión que causa algunos antiepilépticos? Bueno, hay que mirar qué tipo de antiepiléptico estás tomando. Digamos que no es muy frecuente que el antiepiléptico como tal solito genere un síntoma depresivo. Hay que mirar si de pronto te está generando fatiga o cansancio o enlentecimiento. Como lo mencioné, la depresión es multifactorial. Hay que ver cómo está tu estado de ánimo basal, hay que ver cómo está el tema del estigma. Hay que medir la depresión también con algunas escalas. Bueno, entonces yo te diría, consúltalo con tu neurólogo o con tu psiquiatra y pregúntale si ese antiepiléptico podría estar catalogado como uno que podría generar más síntomas depresivos o que no te ayuda tanto al ánimo, que me gusta pensarlo más así. Como digo, la motrigina, divalproato de sodio y carbamazepina tienen un efecto que llamamos modulador del ánimo si la persona los tolera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Por ahora no. Es curioso porque digamos que una de las cosas que predomina en la persona con epilepsia es la depresión. Entonces, con base a la anterior pregunta que estaba haciendo eh, Paulette, es, digamos que la depresión se puede dar más por el medicamento o o por las mismas crisis, lo que hablabas ahorita, de qué ejemplo me dio la crisis en una discoteca, en mi casa, con mis amigos. Podría ir más enfocado como hacia las crisis, como al sentimiento, por decirlo así, o enfocado hacia los medicamentos. Sí, como lo mencioné en el modelo de Herman y Whitman, hay tres fuerzas en interacción que explican la depresión y la epilepsia. La primera es que la epilepsia per se puede generar cambios biológicos en el cerebro que afectan el sistema emocional que llamamos límbico y por lo tanto, en la medida en que las crisis no están controladas, generan más depresión. Es un primer factor importante. Bueno, a mayor número de crisis, y lo mostré en algún momento en una diapositiva, mayor riesgo de depresión. El otro componente de este modelo es el modelo psicosocial, ¿no? Tienes empleo, tienes pareja, tienes un trabajo, tienes educación, estás estudiando, tienes ingresos, como todo este componente que muchas veces impacta en las emociones. Y el otro componente es la medicación. Como lo digo, en la medida en que tú tengas un buen tratamiento farmacológico, ¿y qué es un buen tratamiento farmacológico? Aquel que te controla las crisis, aquel que es bien tolerado, aquel que te permite tener un grado de alertamiento para poder aprender o trabajar. La interacción de todos estos elementos es fundamental para que la persona tenga un mejor estado de ánimo. Ahora, si hay depresión como tal, lo que les dije, hay que tratarlo con antidepresivos, no solamente el antiepiléptico, sino también hay que dar un antidepresivo para potenciar esto y como lo mostré en el estudio que hicimos, también hay que hacer psicoterapia. Entonces, si mezclamos antidepresivos, antiepilépticos adecuados y psicoterapia, es la mejor opción para una persona que tiene ansiedad y depresión asociada a la epilepsia. Ok, acá nos preguntan también pues si algún antipiléptico puede generar agresividad y depresión, o sea, si estas dos pueden ir ligadas. Uh -huh. Digamos, agresividad como tal no, pero como les mencionaba, algunos pacientes que toman levetiracetam o Keppra, sí se ve, sí es observable que desde que arrancan la medicación empiezan con mucha más irritabilidad y se vuelven mucho más reactivos y eso en una situación de esas podría llegar a la agresividad. Si uno está irritable todo el tiempo, podrías agredir. No lo he visto con otros antidepresivos, anticonvulsivantes, ni lo he leído, pero sí lo he visto en algunos casos con Keppra o levetiracetam. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No hay más preguntas. Muy agradecidas por parte de Comunidad Familias Púrpura por habernos permitido compartir este espacio con usted. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en futuras charlas y que nos acompañe y nos siga brindando tanto conocimiento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos, Familias Púrpura, a Edna que está por ahí, a todos los que asistieron a esta charla. Bueno, un abrazo y feliz noche.